Bienvenidos al episodio número 31, ya estamos en la temporada 2 del podcast. Hoy tengo el placer y el honor de tener conmigo a Arantzazu Serrano, autora súper, para mí importante, porque escribió los libros de Neinheim, entre otros, y además pues ha ganado diferentes premios, tiene un recorrido muy interesante que nos va a estar contando. Bienvenida. Muchas gracias, encantada también. Estás escuchando Entrevistas Literarias, el lugar en el que charlamos y aprendemos del mundo de la literatura, un podcast de Booksmasters, presentado por Guillermo Bautista. Como estaba comentando, yo quiero que nos comentes un poco pues cómo eres tú, cómo ha sido tu recorrido, pero bueno, yo lo que me he podido informar, lo que tengo aquí son los libros, yo creo que de los más importantes que yo he podido leer en la fantasía, el subgénero podríamos llamar fantasía nórdica, que son los de Neinheim, que si no estoy mal informado, fueron finalistas en el European Science Fiction Award, entre otras cosas. Eso es. Y además de que hay un juego de mesa de estas obras. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Pues, a ver, la verdad es que muchas veces me dicen, como tú me comentabas antes, ¿no? Pues que he llegado muy lejos o que parece un gran logro lo que he hecho, ¿no? Y en realidad yo no siento que haya hecho nada especial, en realidad. ¿Sabes? Pues el resto. O sea, yo simplemente escribí una historia que tenía en la cabeza, que sentía mucho dentro de mí, que tenía que contar. Y simplemente lo que hice fue tirar del hilo, tirar y empezar a apasionarme con lo que estaba haciendo, apasionarme con los personajes, con la historia, sin ninguna prisa, sin ningún afán, sin ningún objetivo. Nunca tuve el objetivo de publicar, simplemente escribía para pasármelo bien y para disfrutar. Y pues con ese afán y ese transcurrir, pues he llegado hasta aquí, pero realmente no... nunca me planteé llegar tan lejos, la verdad. Claro. Ni pensé que podría llegar tan lejos. O sea, yo creo que ha sido una mezcla de factores. Pues por un lado, o sea, por ejemplo, sí tenía claro que a mí me gustaba contar historias desde pequeñita. Eso sí lo tenía muy claro, pero al mismo tiempo sabía que ganarse la vida de escritor era sumamente difícil. Entonces, cuando llegó la hora de escoger camino profesional, pues lo más parecido que vi pues, fue el periodismo. Y entonces dije, bueno, pues nada, pues trabajo como periodista y mientras sigo escribiendo mis historias. Y fue un poco el planteamiento de vida que me hice. Y es verdad que luego, claro, el periodismo inevitablemente te ayuda a escribir mejor. Porque date cuenta que te pasas más de 8 horas diarias escribiendo y escribiendo. Es decir, el estilo no es el mismo, el enfoque no es el mismo, pero la herramienta sí, que es el lenguaje. Entonces, al mismo tiempo que yo trabajaba como periodista, mis manuscritos iban mejorando en calidad. Entonces, bueno, pues ha sido el primer libro de Neinheim. Como sabrás, pues bueno, fue un viaje muy largo de más de 20 años. Pero bueno, yo hasta que no lo vi perfectamente terminado, perfectamente pulido, o sea, hasta que no vi la versión mejor que yo podía hacer de ese libro, no decidí intentar ya que otras personas lo leyeran, ¿no? Porque bueno, pues cuando terminé, claro, me quedó un gran vacío existencial, ¿no? Porque ahora digo, Dios mío, ¿qué hago con mi vida ahí? 20 años escribiendo esta historia. Wow. Y entonces, bueno, pues ahí sí que sentí esa llamada y esa inquietud por compartir mi historia y que otras personas la pudieran leer. Lo que yo no sabía ni imaginaba era que le iba a poder gustar a tantísima gente, porque claro, como era una historia que básicamente había escrito para mí, con mis gustos, con mis pasiones, con mis sueños, pues no pensé que eso le podía conectar tanto
con otras personas distintas, ¿no? Y entonces, pues Claro. para mí realmente eso ha sido la gran sorpresa, ¿no? Pues que una vez terminado mi viaje personal, pues de repente darme cuenta de que era una historia que también gustaba mucho a muchas otras personas, ¿no? Esa es Claro. la mayor satisfacción para mí. Eso yo creo que es, vamos, lo impresionante, ¿no? Que al final la historia que ha estado contigo, además tantos años, que yo creo que también has ido puliendo gracias a estos años de ir, como tú decías, mejorando gracias a tu oficio, en fin, que te ha ido acompañando todo este proceso hasta tener aquí esta obra y que el público lo reciba y lo reciba también, que veas personas que les encanta todo el universo que has creado, todo lo que estás haciendo. Yo creo que también, bueno, pues es en parte reconfortante, ¿no? Saber que no solo te gusta a ti, que es algo genial y que tiene que estar ahí, sino que además, oye, pues la gente lo está disfrutando, a lo mejor como lo disfrutaste tú al escribirlo, pues ellos están viviendo la historia a través de ti, ¿no? Que yo creo que eso es maravilloso para un escritor. Sí, bueno, el juego de mesa fue una sorpresa total porque o sea, eso fue algo que totalmente estaba fuera de mis expectativas, es que ni siquiera lo había planteado, ¿no? Que se pudiera hacer un juego de mesa de mis libros. Entonces me pilló bastante por sorpresa, porque yo fíjate que lo que siempre he tenido la ilusión es de hacer un cómic. Ajá. Porque me gusta mucho el cómic, soy muy comiquera y siempre he tenido la ilusión de hacer una historia de Nenheim, porque llevar los libros tal cual creo que iba a ser un poco complicado porque son larguísimos. Pero bueno, siempre he tenido la ilusión de una versión de Nenheim en cómic. Pero fíjate que lo del juego de mesa se planteó alguna vez, el videojuego también. Pero juego de mesa es que ni me lo había planteado. Y de repente pues me llegaron con esta oferta que querían comprarme los derechos para adaptar el juego de mesa de Nenheim. Y encima, bueno, pues aceptaron coger a la misma ilustradora que me ha hecho los libros. Así que me pareció genial, claro, yo encantada. Claro, impresionante, ¿no? Yo creo que eso... Además te iba a preguntar sobre eso en profundidad porque como había sido pues este proceso del juego de mesa, luego también supongo que tú has formado parte de alguna manera, te han dejado probar, ver y todo esto, ¿cómo lo has vivido, no? Sí, a ver, hay gente que se piensa que el juego lo he desarrollado yo. No, o sea, yo no tengo ni idea de juegos de mesa. O sea, me vino de fuera, fue una propuesta que me hicieron, que pensaban que era un mundo muy rico y muy atractivo para hacer un juego de mesa. Entonces, yo digamos lo que he prestado es la idea y el background, bueno, el lore, que se llama ahora, ¿no? Sí. Del mundo. Es mi aportación. Y luego, pues lo que es el juego en sí mismo, la mecánica, pues obviamente bueno, en este caso lo ha hecho Enrique Dueñas, que es un experto en desarrollo de juegos de mesa. Total. Y entonces, bueno, eso sí, él sí que me estuvo poniendo al tanto de toda la mecánica, de todas las ideas que tenía. Y entonces, bueno, pues eso sí, yo hice de consultora, digamos. Claro. La verdad es que hubo muy pocas cosas que yo le indicara, ¿sabes? Que más que nada fueron aportaciones, más que, digamos, negativas o cosas que no me gustaran, ¿no? O sea, fue más aportación que otra cosa. Y luego, bueno, en donde más participé sí fue en el desarrollo de la ilustración de los personajes. Que eso fue un proceso precioso para mí, claro, porque ya con Vero Navarro, que es la ilustradora, estoy muy acostumbrada a trabajar, las dos nos conocemos mucho y nos entendemos súper bien. Y entonces, bueno, pues poner cara a todos esos personajes, bueno, porque es verdad que la protagonista Elsa ya estaba en la portada, pero todos los demás personajes no. Y entonces, bueno, pues me hizo una ilusión tremenda empezar a poner cara a todos los personajes y además de una manera tan maravillosa y tan preciosa como hace Vero Navarro, ¿no? Sí, no, hace un trabajo yo creo que mágico, me encanta. Son unas ilustraciones preciosas. ¿Y has podido probar el juego? O sea, ¿lo has probado? ¿Te ha gustado? Claro. ¿Has hecho alguna partida? Sí, bueno, Di la verdad. antes que saliera ya hicimos playtesting, claro, para probar la dinámica y todo eso. Y me pareció un juego súper divertido. O sea, yo la única premisa que puse antes de firmar fue que fuera un juego lo suficientemente divertido para que gente que no tuviera ninguna referencia de los libros ni supiera nada de esta historia le gustara por sí mismo.
O sea que... Claro, y es que verdad que me ha llegado gente que es del mundo de los juegos de mesa, que ese es otro macromundo. Total. En el que yo no estoy tan en contacto en él, pero vamos, me fascina, ¿no? Por la cantidad de gente apasionados de juego de mesa que hay. Y eso, pues hay gente que no conocía mis libros y ha conocido el universo de Nenheim gracias al juego de mesa. Claro, o sea que yo creo que también ha sido una cosa que se retroalimenta un poco, ¿no? O sea, habrá lectores que han pasado a jugar y viceversa, gente que ha jugado que pasa a leer, que yo creo que eso también mola mucho, pero poner tú a jugar a tu juego inspirado en todo el libro, ¿no? Todas las ilustraciones, yo creo que es un momento único, ¿no? Para ti como autora. Sí, ha sido muy bonito. Yo además me lo paso muy bien porque es un juego que de verdad, objetivamente, creo que es muy divertido y muy ameno. Y yo me lo... Y claro, y no sé, como tienes que coger a uno de los personajes, cada jugador, cada uno de los personajes, claro, yo me lo paso pipa. Claro, tú ya los llevas encarnando un tiempo. No, sí. Pero genial. Y bueno, con respecto a la escritura de libros, que yo creo que también es muy, muy interesante para las personas que nos escuchan, queríamos saber un poco más, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Entiendo que en este caso de Nenheim ha sido el de muchos años, pero bueno, pues por saber un poco cómo tú organizas tu escritura, si planificas, no planificas, un poco saber cómo tú pones tus ideas en marcha, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que me considero todavía una persona que está aprendiendo a hacer esto, ¿eh? que aunque es verdad que he escrito mucho, pero me siento a veces un poco novata, porque no le recomiendo mi método de escritura a nadie. Es súper ineficaz, porque soy muy lenta escribiendo. O sea, yo tengo ideas, normalmente... soy más de, que se suele decir, de brújula más que de mapa, o sea, tengo ideas que voy ahí desarrollando y según voy escribiendo se me van ocurriendo otras ideas, a veces tengo medio libro escrito y de repente se me ocurre otra idea que tengo que volver a reescribir y además soy de las que escribe y cuando al día siguiente me pongo a escribir tengo que releer lo anterior, corregir lo anterior y ya avanzar. Claro. Entonces, yo realmente mi dinámica seguro que no es la óptima. Seguro que hay otras más eficientes. O sea, por ejemplo, para escribir para RBA, que eran libros de encargo, los libros de Loki y de Morgana, claro, ahí es otro mundo, porque ahí sí que te obligan, como es un trabajo en grupo, tienes que presentar sinopsis, tienes que presentar escaleta, planteamiento de escenas, entonces claro, te obliga a trabajar con mucha antelación. Y es verdad que yo he notado que trabajando así, que es más de mapa, se trabaja de una manera muchísimo más eficiente, es cierto. Claro. Pero bueno, es verdad que en el fondo eran historias que no las había creado yo, ¿sabes? Que está escribiendo las historias de otras personas o de una mitología. Entonces, pero cuando tú eres la persona que está desarrollando y está creando de cero esas historias, yo me siento más cómoda yendo campo abierto, como quien dice. ¿No? Claro, vas un poco ahí. Aunque tardé más. Exacto. Que reconozco que he tardado muchísimo. Bueno, no pasa nada, sin prisa, pero sin pausa. Poquito sí, a poco. Eso sí. No, pero, ostras, pues genial. Método un poco brújula, podríamos decir, ir avanzando con la historia y ver qué nos va descubriendo, aunque a veces incluya reescribir parte de lo que ya hemos hecho. Pero bueno, es un método muy interesante. Yo siempre digo que cada escritor con el que he hablado tiene un método distinto, tiene su forma de plasmar y tiene su forma de hacer. Está claro. Y además es que no te creas que no sirve el método de uno para el otro, ¿eh? O sea, esto es súper personal. O sea, yo en mis historias sí que tengo claro el inicio y el final, pero el medio es siempre una nebulosa cambiante que no tengo... la tengo medio visualizada, pero no completamente definida. Lo que sí que es verdad es que últimamente, o sea, la escritura de este último libro, ya claro, la envergadura que tiene este universo ya es enorme, es gigante, ¿no? Porque es un mundo muy grande que ya tiene muchos años de trayectoria, ya estoy en el año 50 y ahí han pasado 3 generaciones de personajes, entonces claro, ya mi cabeza ya no da para más. Entonces, pues eso me ha obligado a hacer lo que se llama una Biblia.
y a apuntar pues todas las cosas de world building, a apuntar muchas cosas de personaje, de nombres, de lugares, de sitios, de lo que se tarda en ir de un lado a otro, o sea, cosas así que parecen intrascendentes y que probablemente al lector ni se dé cuenta de esas cosas, pero que claro, un escritor las tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces me ha venido muy bien una plataforma que hay que se llama Notion. Me ha venido muy bien para organizar toda esta documentación. Pero es lo más parecido a Mapa que yo hago. Claro. Que yo eso sí se lo recomiendo mucho a la gente que le gusta escribir. Que yo creo que para organizar las ideas, organizar, pues eso, si están creando un mundo, toda la documentación, viene fenomenal esa aplicación, la verdad. Claro, es un poco de una manera digital de a organizar un poco nuestra cabeza y sobre todo a poder descargar ahí la información y poder recurrir a ella luego, ¿no? Porque lo que tú dices, si hay 100.000 nombres y 100.000 cosas, lo más normal es que alguno se nos vaya, porque es lo claro. normal. Pero... O sea, yo antes esto lo hacía en cuadernos, pero ya ha llegado un momento que ya los cuadernos no me sirven. Y entonces, bueno, pues lo bueno que tiene hacerlo de esta manera es que también puedes poner imágenes, puedes meter enlaces de sitios, está muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno, esta saga que de momento tiene 2 libros, pero entendemos que se va a extender un poco más en el tiempo. ¿Cuántos tomos va a tener? Y si tienes un poco la idea de, digamos, cómo vas a terminar todo este gran mundo que has abierto, ¿no? Sí, yo lo tengo pensado desde el libro primero. O sea, si te das cuenta, no voy a decir spoiler, pero al final del primer libro, justo en la escena final, se da un poco una pista de lo que va a suceder al final de la saga, ¿no? Entonces esa idea siempre la he tenido clara, o sea, la idea del último libro la he tenido siempre muy clara y más o menos como me pasa cuando escribo cada libro, lo del medio también, tengo una idea, pero bueno, eso va fluctuando y va oscilando. Claro. Entonces, en principio tengo pensado que sean 5 libros en total, el 3 ya lo tengo muy, muy encarrilado, ya espero terminarlo en un par de meses, que tampoco va a ser un libro corto, pero bueno, yo llevo bastante escribiéndolo, pero es verdad que desde que se publicó el último libro, que fue en 2018, claro, me dice la gente, es que fíjate, ya han pasado 6 años. Y bueno, dice, claro, sí, pero es que entre tanto he escrito 7 libros, ¿eh? O sea, que no he estado ahí solo dedicándome a Neinheim 3, es que todo, pues, los 5 libros de Loki, 2 de Morgana, o sea, es mucho y no son tomos cortos. Sí, bueno, los tomos de Loki, bueno, son más cortitos, pero bueno, en su conjunto, pues es esfuerzo y trabajo que tienes que estar ahí dedicándolo. O sea, prácticamente ahí me he tirado 3 años que no he podido hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y además que yo soy una persona que trabajo, soy madre, bueno, pues no podemos... Claro, que te quiero decir que no me dedico a esto a full time, ¿no? Claro, y que hay que ir sacando tiempo de donde uno buenamente puede, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues sí, lo tengo ya bastante encarrilado, la verdad. Y con ganas de sacarlo. Claro. Porque además todo el mundo me pregunta mucho por Neinheim 3. Claro. Así que, bueno, también es verdad que... A ver, no noto ahí la presión que deben de sentir los grandes autores como George R. Martin, claro que es una cosa ahí increíble, lo de Patrick Rothfuss. Sí. Pero bueno, sí que siento cierta ansiedad. Claro, están ahí los fans esperando el tomo. Claro, porque no es como cuando estaba escribiendo el primer libro, que era para mí y no tenía ninguna presión, sino que, bueno, pues ahora sé que hay mucha gente que lo está esperando. Claro. Están impacientes. Una presión añadida que en parte se agradece que estén apoyando y quieran que salga el libro, pero por otra parte es como un poco ahí de presión sobre los hombros de hay que sacar el libro. Claro, a ver, siempre es un halago. Siempre es un halago. Lo preocupante sería lo contrario. Sí. Que nadie me preguntara. Entonces eso sería un poco horrible. Eso sería mucho peor, sin duda. Pero quiero decir que si la gente pregunta, bueno, pues está claro que hay un interés y que hay una pasión y un entusiasmo y eso es muy halagador. Totalmente. Pues bueno, muy atentos al posible Neinheim 3 que seguro que
llega más pronto que tarde, no os preocupéis los fans. Aquí ya tenemos un poco un adelanto de que llegará, tarde o temprano llegará, y estoy seguro de que algún día la saga se terminará. No, esto no va a ser, de momento, Canción de Hielo y Fuego. No, además mi intención ya es dedicarme por completo ya a la saga, terminarla lo antes posible. O sea que ya no creo que meta ningún otro libro entre medias, vamos. Claro, pues ya vamos a por todas con la saga. Genial. Y bueno, yo creo que es muy interesante. A todos, pues por supuesto, quien no lo haya leído, pues tiene que ir ya a por el primer tomo a comprar esta maravillosa saga que yo creo que bueno, nos va a acompañar mucho tiempo y que nos va a dar muchas alegrías y sobre todo también, por supuesto, a su autora. Y bueno, como decíamos que tú tienes también pues cierto bagaje, cierto recorrido, tanto como periodista como escribiendo otros tomos que no tienen nada que ver con la saga, y me parece muy interesante. Y te quería preguntar pues un poco alguna tal vez anécdota positiva y a lo mejor algo un poco más negativo que hayas vivido en general en este mundillo, ¿no? En el mundillo del libro. Pues yo creo que lo más emocionante para mí, lo más positivo, es toda la gente que he conocido gracias a los libros, todos los lectores, todo el cariño y la pasión que me han transmitido y sobre todo la gente que me ha venido a veces en las ferias, en las firmas, a contarme que pues que en algún momento de su vida lo estaban pasando súper mal, que a lo mejor estaban en una depresión o estaban hospitalizados y no podían moverse y que Neingem les ha ayudado a salir adelante. Claro. O sea, para mí eso, vamos, que es lo más. ¿No? Ese es el mayor premio que me podían dar por haber creado esta historia. O sea, el saber que ha ayudado a otra gente así, de esa forma, me conmueve muchísimo. Impresionante, sin duda. Yo creo que es uno de los momentos que te quedas, ¿no? Como autora, a lo mejor uno no se acuerda si vendió 100 libros o 200, pero de una persona que te escribe, pues eso, te cuenta una vivencia que ha tenido con la obra, una cosa así, yo creo que eso se nos queda, espero, con nosotros para siempre. Sí, sin duda. Y sin duda. ¿hay algún punto en el que tú creas que eso es muy bonito, pero hay algún punto en el que te haya pasado algo no tan chulo, negativo, que digas, o puede ser una frustración, una cosa así, lo que sea? Bueno, para mí lo más frustrante siempre es la falta de tiempo para escribir. Es para mí lo que me come por dentro. Claro. El no tener más tiempo para escribir es para mí lo más negativo. Claro. Pero a ver, es que son las circunstancias que tenemos en España, ¿no? Que, bueno, pues para cualquier persona vivir de un libro, de su escritura, es algo realmente difícil. Tienes que vender muchos libros para poder vivir de esto. Yo durante el tiempo en que estuve escribiendo también para encargo, podía haber vivido de esto. Lo que pasa es que es un salto vacío muy grande porque, vale, te entra una colección, te entra trabajo en ese momento, pero no sabes si al año siguiente o a los 2 años qué vas a estar haciendo, ¿no? Entonces, a ver, hay gente que tiene espíritu más autónomo, ¿no? Y le gusta vivir así por su cuenta, y es verdad que ser autónomo tiene pues eso, ¿no? Esa incertidumbre, ¿no? Totalmente. Yo personalmente soy una persona que prefiero no vivir con esa incertidumbre. Prefiero que los libros sigan siendo para mí un hobby, que sigan siendo mi pasatiempo con el que disfruto y lo paso bien, que si pasan a formar parte de mi sueldo con el que tengo que pagar mis facturas y con el que tengo que dar de comer a mi hijo, a mí eso me genera una presión que no me gusta. Claro. Entonces yo prefiero tener mi profesión, tener mi sueldo fijo y estable dentro de lo que es el panorama laboral, ¿no? Sí. Y escribir en mi tiempo libre. Entonces, claro, eso es una seguridad que está muy bien, pero la parte negativa es que el tiempo que te da para escribir es muy pequeño, con lo cual tardas mucho, es lo malo. Bueno, sí, es verdad, claro, si tuvieras todo el tiempo para dedicarle a la escritura, pues seguro que va todo mucho más rápido, tal, pero claro, es lo que tú dices, al final hay que mantenerse y hay que vivir, y de momento
Además es lo que comentabas, ¿no? Que sería sumarle una presión muy alta realmente a la creatividad de una persona. Claro, El tener que exacto. depender de que publiques un libro para poder comer, ¿no? Wow, es que es algo Exacto, duro. es eso, sí. Sí, yo tengo amigos que lo hacen y son así, son escritores profesionales y Ujú. viven de sus libros. Y bueno, pues es lo que te digo, es la mentalidad, cómo seas capaz de afrontar eso. Pues ellos, la presión está ahí, eso es inevitable, pero bueno, pues hay personas que lidian mejor con esa presión y otras que no. Entonces, yo soy de las que lidia muy mal con esa presión. Entonces, yo no quiero trasladar que eso afecte a mi escritura. Entonces, yo prefiero escribir libremente sin pensar que de ese libro voy a tener que subsistir el año que viene Claro. y que si va mal, pues lo voy a pasar muy mal. Y entonces, bueno, pues ya está, pues lo escribo, si gusta, genial, y si no gusta, pues no pasa nada, Claro, la ¿sabes? vida sigue. Sí, claro, Eso exacto. es así. No, pues oye, también me parece una opción pues igual de válida y muy interesante. Bueno, ¿qué más nos puedes comentar sobre los libros? Ah, bueno, sí, claro, muy interesante esto, el saber, bueno, pues tú en un momento empezarías a escribir, como ese inicio, ¿no? Con la escritura. Hay muchas personas que hoy por hoy se encuentran en ese punto a lo mejor de aún no haber publicado ningún libro, o no haber terminado de escribir ningún libro. ¿Crees que hay algo que, bueno, pudieras darle alguna directriz o cosa que a ti te ha servido, algún tip, algún consejo, alguna anécdota que quieras contar de este recorrido que le fuera interesante a otros escritores? Pues, a ver, yo creo que, a ver, escribir un libro es muy bonito, y publicarlo es precioso y todo lo que te he contado, de que te lleguen los lectores, eso es maravilloso, pero Ujú, yo creo que nunca tiene que ser el objetivo. Y yo creo que, por lo que veo a mi alrededor, hay, sobre todo entre la gente joven, ujú. se ha idealizado demasiado, quizás, el hecho de publicar un libro. Y entonces se ha convertido eso en el objetivo. Y se ha perdido el foco de lo que es escribir el libro. Claro, Entonces, veo que hay mucha gente, pues eso, a lo mejor sobre todo de 20 años, a ver, que esto es una ilusión y un sueño, por supuesto, al que nunca hay que renunciar a ver tu libro publicado, ¿no? ujú, Pero no puedes obsesionarte con eso. Para mí lo importante, lo que sí que recomendaría a todo el mundo es que se olviden de publicar y que se centren en lo maravilloso que es escribir una historia y del disfrute de la escritura. Entonces, yo creo que ahí es cuando al final se va a crear un buen libro de verdad. Porque si escribes un libro con el único objetivo de publicarlo, te estás perdiendo por el camino, creo yo, es mi opinión. sí, sí, sí. O sea, a ver, que libros por encargo hay, yo los he hecho, pero que te quiero decir que si tú realmente lo que quieres es escribir tus propias historias, no te pongas como objetivo publicarlo, sino escribirlo y pasártelo bien escribiendo. Ese debe ser el objetivo. Entonces, Claro. una vez que lo termines, entonces sí, cambias el objetivo. Cuando ya lo hayas terminado y lo hayas dado a leer a tus lectores beta y lo hayas corregido y lo hayas pulido y ya esté todo perfecto, entonces ya ahí sí cambias de objetivo. Entonces ya tu objetivo es publicar, ¿vale? Pero hasta entonces no. Yo creo Claro. que, a ver, ha sido mi experiencia, ¿vale? Ujú, Yo he escrito así siempre, pensando en disfrutar cada día de la escritura y de las historias que llevaba dentro y quería contar. ujú. Bueno, sigo un poco todavía con ese espíritu, ¿sabes? O sea, no pienso luego, pues a ver, cuando termine el libro, tal, funcionará, no funcionará, qué pensarán los lectores. Intento distanciarme mucho de eso. Claro. Intento centrarme en lo que estoy escribiendo, en la historia que estoy contando, en que yo me lo pase bien. Es que eso es lo fundamental, porque si no, Hmm, nada tiene sentido. Te lo tienes que pasar bien escribiendo, porque si no, ¿para qué escribimos? No tiene exacto. sentido, ¿no? Sí, sí, podemos perder Eh, el rumbo ahí, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues como consejo a la hora de intentar publicar, bueno, yo personalmente tienes varias opciones, ¿no? Eh, puedes publicar a la manera tradicional, puedes publicar en internet,
o sea, quiero decir en Amazon, Ujú. básicamente, o autoeditarte, puedes autoeditarte en papel, puedes hacer coedición, una opción que no le recomiendo a nadie, que significa que la editorial, en vez de pagarte a ti, tú le tienes que pagar a la editorial por publicar un libro. Yo, por supuesto, cada uno es libre. Yo esa opción no se la recomiendo a nadie. Yo antes que eso me publico a mí misma en Amazon, te lo digo. Porque el esfuerzo que tú haces, el tiempo que has empleado, eso no puedes tú pagar por eso, te tienen que pagar a ti. Entonces, claro, si tú has escrito una historia y has tardado X tiempo y le has invertido esfuerzo y tiempo, lo lógico es que te paguen a ti por eso, no que tú tengas que pagar a los demás por encima, lucrarse con lo que tú has hecho, ¿sabes? Que no tiene sentido. Claro. Entonces yo antes que eso, yo preferiría publicar en Amazon y lo que saques de ahí, pues para ti, ¿sabes? Sí, exacto. Al Pero final bueno, tienes más control sobre el propio libro. Que ojo, autopublicar por Amazon no quiere decir que tengamos que hacer nosotros absolutamente todo. Por si a alguien le da claro, miedo todo este luego, proceso, podemos sí, buscar sí, que como... luego hay empresas pero que eso es otra cosa, que te maquetan, que te corrigen, que te hacen la portada, el diseño, Exacto. claro, Pero pero el eso es libro otra es cosa tuyo. porque, exacto, porque tú lo estás pagando por un servicio que es corregir, Correcto. maquetar, diseñar, lo que sea, pero eso lo pagas tú. Pero que tengas tú que pagar por que te publiquen el libro, yo eso no lo recomiendo, la verdad. Y entonces, bueno, pues dentro de esto, pues cada uno tiene que hacer un autoanálisis y pensar qué es lo que realmente quiere con esa historia, ¿no? Qué es lo que Claro. quiere hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo tenía la ilusión de ver el libro en papel, en físico, y bueno, pues para mí la prioridad era que tuviera la mayor tirada posible y estuviera colocado en el mayor número de librerías posible. Entonces, eso es un objetivo que hay que tener en cuenta porque, a ver, ahí dentro del mundo editorial tradicional hay editoriales de muchos tipos. Hay grandes editoriales, hay editoriales medianas y pequeñas. Entonces, pues si entras en una gran editorial, como fue mi caso, los recursos evidentemente van a ser más grandes, verás Claro. tus libros seguramente pues en una tirada más grande, en mejor distribución, pero es verdad que el autor ahí pasa a segundo plano. ¿Por qué? Claro. Porque es una editorial que tiene 10.000 autores, ¿vale? O sea, con lo cual ahí, como no sea Pérez Reverte o Gómez Jurado o tal, pues ahí vas a recibir muy poca atención realmente, ¿no? Como autor. Claro. Entonces, eso lo tienes que tener claro, pues a lo mejor la promoción la tienes que poner más de tu parte o no puedes esperar que estén encima de ti preguntándote, no, porque Claro. eres un autor más. En cambio, pues en una editorial mediana o pequeña, pues ahí seguramente al autor le van a tratar mucho mejor y de una manera con más cariño, por decirlo así. Se van a preocupar más de si estás escribiendo otro libro, de tu trayectoria. Ahora, como malo, o sea, bueno, no malo, como contrapartida, pues claro, la tirada seguramente será más pequeña, la distribución también. O sea, que es Sí, un poco ir valorando tus prioridades, ¿no? exacto, sí. ¿Qué es Yo lo creo que tú que... quieres para ti, Ujú. para tu libro? Por ejemplo, Amazon también te puede dar una opción. Seguramente Amazon es la opción de la mejor remuneración que hay a nivel de libro, mucho mejor que publicar con una editorial, incluso grande, Sí. porque, bueno, como no sé si sabrás que al publicar con una editorial tradicional, el autor recibe un 10% del precio de venta, con lo cual, pues si tienes un libro de 20 euros, probablemente a tu bolsillo limpio después de impuestos te vas a llevar 1,5 € o un Es que euro con dos es por libro muy, vendido. muy, muy, muy poquito. Muy poquito, es muy poquito y tienes que vender, por eso te digo que para ser autor profesional, pues tienes que vender mínimo al año 10.000 libros, mínimo para poder sobrevivir. Claro. Entonces, y pues vender 10.000 libros son palabras mayores hoy en día. Sí, Entonces, no es fácil. es la dificultad que hay. Entonces, escribiendo fantasía o ciencia ficción, esto es inviable en España, imposible. O sea, prácticamente imposible. Lo puedes conseguir con un libro, lo puedes conseguir con dos, pero es muy difícil mantenerse todos los años y vivir de esto de continuo.
en este género. Claro. Si es otro género, no. ¿Sabes? Si es, por ejemplo, novela romántica como Megan Maswell, pues imagínate, es que, Sí, la bueno, no sé romántica hoy qué está... ventas tendrá esta mujer, pero claro, imagínate, es que a lo mejor vende, no sé, 300.000 ejemplares al año, que es una burrada. O sea, que sí se puede vivir de la escritura, pero en determinados géneros, en otros Sí, es sí, sí. más complicado, claro. Sí, sí, yo, bueno, también paso por las entrevistas, ¿eh? También la entrevisté a Megan Markle. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues me Brutal. enteré tiempo después que íbamos al mismo colegio. Y digo, anda, Anda. mira qué casualidad. Sí, Ostras, sí, fuimos de pequeñas al mismo colegio. han salido dos autoras Pero vamos, no ahí la conozco, prolíficas. no coincido nunca con ella. Si alguna vez coincido ya se lo diré. Sí, sí, sí. Además, súper, vamos, conmigo súper amable. O sea que le mandamos un abrazo. Pero sí, hoy por Sí, hoy yo creo que la novela romántica está muy, muy en la cresta de la ola. Que, oye, claro. enhorabuena a todos los autores que lo escriben. Pero es verdad lo que tú dices, que si vas a apuntar a un género un poco más de nicho, podríamos decir, pues necesitas un volumen de ejemplares, vamos, apabullante y mantenerse el tiempo muy complicado. No, es Pero, bueno, difícil porque hay un techo. O sea, no estás hablando de un público mayoritario, ¿sabes? Entonces, sabes que va a haber un límite de que ya has llegado a todo lo que podías llegar y no vas a ujú, pasar de ahí porque ya no hay más público, ¿sabes? Entonces, bueno, pues claro. ahí es una cosa real, unas circunstancias que son así. En Estados Unidos pues no tendrías este problema porque la población es muchísimo más grande, Claro, entonces llegas a muchísimas más personas, entonces es más fácil el mundo anglosajón si eres anglosajón, si no, mm, no. claro. Si Y bueno, no. nosotros tenemos la ventaja, entre comillas, de Sudamérica, ¿no? Que con el que compartimos idioma. Lo que Ujú, pasa es que es verdad que el intercambio literario no es muy fluido. Quiere decir que ni los libros de España llegan mucho allí, ni los de allí llegan mucho aquí. sí, es cierto. Entonces, hay ahí como si el Atlántico ahí es una barrera Sí, sí. infranqueable a veces. Pero Mm, bueno, yo, por ejemplo, en ebook sí que he llegado a... Bueno, en ebook se vende prácticamente en todo el mundo, en Engem, ¿no? Y luego, bueno, pues mi editorial todos los años te manda un mapa donde te dicen cuántos ejemplares has vendido en todos los países del mundo y tal. ujú, Entonces, bueno, pues en Sudamérica también ha llegado, pero claro, de una manera mucho más pequeña que a España, claro, porque ahí solo claro. llega en digital. Pero bueno, está bien también es bonito, ¿no? Cuando te escribe alguien pues desde México, desde Colombia Mm, y... sí, sí, totalmente, totalmente. Al final son personas que conectan con el libro a kilómetros de distancia, que yo creo que eso es muy bonito. Sí. Y lo que tú dices, al final es verdad que hay un poco barrera. Yo aún así hay autoras y autores que están llegando, al menos aquí. No sé si autores de España están llegando allí, pero autores de allí que están llegando aquí, Jessica Rivas y demás, son todas autoras que en principio salieron pues un poco de, a lo mejor de Wattpad, de diferentes cosas, pero que están llegando a nosotros. Se nota en la lectura que no hablamos entre comillas el mismo español o no utilizamos las mismas palabras, pero oye, se entiende y yo creo que también es muy disfrutable y podemos hacer ahí un poco también de comunidad entre todos. Y por supuesto el tema del mundo anglosajón, pues eso es así, o sea, ahí es todo pues entre comillas más a lo grande y podemos tener otras aspiraciones, así que tenemos que cogernos una maleta, llenarla de libros y irnos allá a venderlos. Total, total. Bueno, Bueno, lo eh, que te quería decir, sí, que se me había olvidado decir esto, que yo creo que es importante como mm, consejo. mm, La, Amazon, que me parece una opción totalmente interesante y ujú, vamos, con muchas ventajas. Sí que es verdad que no se puede hacer de cualquier manera. Porque es verdad que yo he conocido gente que han dicho, bueno, pues me autopublico en Amazon. Digo, vale, pero tienes que tener la mentalidad de que igual que una editorial invierte en tu libro para que llegue el mayor número de personas, cuando tú publicas en Amazon tienes que hacer exactamente lo mismo. No es ujú, publicar tu PDF de cualquier manera, con cualquier portada, no. Tienes que invertir dinero en correcto. publicar tu libro. Igual que una editorial invierte su dinero en publicar tu libro. Entonces,
tiene que estar corregido el manuscrito, tiene que estar bien maquetado, lo que hablábamos antes. Si no eres capaz de hacer esas cosas, pues delegar en terceros, que hay muchas empresas que prestan estos servicios, hacer una portada espectacular, porque es que las portadas es la puerta de entrada de tus lectores, no van a tener, o sea, pueden tener la referencia en algún momento de reseñas, de pues bueno, la sinopsis, pero es que eso es súper secundario comparado con la potencia visual que tiene una buena portada. O sea, yo, si tuviera que invertir, o sea, es que invertiría el 90% del presupuesto en la portada. Claro, y a mí me ha pasado, o sea, a mí me han llegado muchísimos lectores y lectoras que han conocido el mundo de Nengen por la portada, porque estaban en una librería o no sé qué, lo vieron y les llamó muchísimo la atención y dijeron, venga, me lo leo. Y es que es así, es así, bonito, entran por los ojos. Claro, y yo creo que es importante, ¿no? Eso, dedicar la inversión que tenemos que hacer en nuestra publicación, en portada, maquetación, corrección, marketing si hace falta, claro. Todo lo que necesita un libro. No se hace falta, sí hace falta. Claro. Sí, es otra cuestión en la que es muy importante vender, o sea, invertir, quiero decir. Si no lo haces tú, pues también hay personas expertas en marketing online, pero es una cosa que si tú quieres realmente que te lean y quieres ganar un dinero con eso y puedes, de hecho, ganarlo, doy fe, o sea, no por mí, sino por gente que conozco que están ganando, han llegado a ganar sueldos con sus libros en Amazon, pero invirtiendo en ellos, invirtiendo en marketing online. Claro, o sea, no es, no, vamos, no sé si habrá alguien que haya llegado así con su manuscrito pelado con una mala portada, me extraña, ¿sabes? Claro. O sea, ese es creo que la mejor recomendación que puedo hacer. O sea, totalmente. Que si vas a invertir en Amazon, que me parece una buena opción, no puedes hacerlo de cualquier manera. Tienes que invertir en ello. Exacto. Al final hay que poner todos los ingredientes para que el libro funcione. Luego puede haber casos y que vaya bien, vaya mal, vaya regular. Pero tú asegúrate de poner el trabajo y de que el libro tenga, ¿no?, esa calidad que esperamos. Luego veremos lo que viene, pero por supuesto que si el libro no cumple, segurísimo que no va a llegar, porque no está cumpliendo. Claro, o sea, un libro que estás viendo con una portada horrorosa, es que no te llama. O sea, es que tú vas a pagar dinero por un producto. Si el producto no te atrae, no lo vas a comprar. Es que es tan simple como eso. Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, ahora ya como un poco pregunta de cierre, te quiero hacer la pregunta que ha dejado la anterior invitada para ti, ¿vale? Ya dejo una pregunta sin saber quién era la persona que venía invitada, en este caso tú. Y te pediré que me digas tú una pregunta para que haga la siguiente persona, ¿vale? Es un poco una dinámica. A ver, le puedes preguntar sobre lo que quieras, ¿eh? Sobre su sabor de helado favorito, sobre lo que sea, no pasa nada. Pero puede estar vinculado a lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, bueno, la anterior invitada, Nerea, ha dejado una pregunta que es ¿cuál es uno de los consejos que mejor te han ido? Es decir, ¿cuál es el mejor consejo que tú crees que has recibido en algún momento de tu vida? Puede estar vinculado a los libros o no, pero ¿cuál crees que es un buen consejo que hayas recibido? Pues mira, yo siempre recordaré este consejo y ya lo he contado más veces porque fue un punto de inflexión importantísimo, que me lo dio mi editora, Emi, en Penguin, ¿no? Cuando se iba a publicar el libro, yo de hecho, si te fijas en Twitter, mi nombre de Twitter es AS Loren, porque era así iba a firmar yo mis libros, porque tenía, digamos, un pudor tremendo. Yo sé que sobre la novela fantástica hay dos enormes prejuicios, enormes. Y yo misma he caído en esos prejuicios durante mucho tiempo. Hay parte que se ha mejorado y hay otra que todavía nos queda. Una es que la fantasía hecha en España, caca. Es prejuicio número 1. Ha cambiado mucho, Ha cambiado mucho. Pero sí, cuando yo iba a publicar en 2015 el libro,
todavía pesaba mucho el lastre y bueno, y es verdad que todavía seguimos admirando y maravillándonos con los autores extranjeros, sobre todo anglosajones, y en parte infravalorando, o no digo menospreciando, pero desde luego sí infravalorando los libros de fantasía que hacemos aquí en España, los autores españoles, que hay autores maravillosos que escriben fenomenal y le dan 1000 vueltas, te lo digo, a los autores anglosajones que tanto admiramos. Totalmente. Entonces, ese era el primer lastre que yo veía de firmar con mi nombre, y el segundo era ser mujer. Porque, claro, yo estaba escribiendo un género épico, ¿vale? De batallas, espadas, vikingos, tal. Y yo temía que si había una persona y veía, primero, que el autor era español, mal. Y segundo, que el autor encima era una mujer, iban a decir, va, pero entonces, nada, es que no vas a saber contar las batallas, no vas a saber contar las escenas de tal, va a haber aquí, va a ser esto un folletín. Entonces, yo no quería que la gente me juzgara de esa manera. O sea, juzgara el libro de esa manera. Yo quería que la gente no juzgara el libro en absoluto, sino que lo tomaran por lo que era. Un libro de aventuras, de fantasía épica, inspirado en el mundo vikingo y celta. Y que se olvidaran de quién lo había escrito. Eso para mí no tenía ninguna importancia. Claro, permite. Entonces, yo creo que hoy por hoy, afortunadamente, se ha roto bastante el tema. De los autores españoles, quiero creer que sí. Y por supuesto de las autoras, yo creo que hoy por hoy, vamos, yo casi llego a la librería y hay más autoras que autores. O sea, es una mayoría. Entonces, sí, bueno, ahora... Claro, lo del género este nuevo que está pegando tan fuerte, ¿no? El fantasy rom, ¿no? Creo que le llaman, que es como rom fantasy, eso. Que, claro, bueno, ha cambiado el paradigma por completo. Pero, a ver, si te fijas, siguen siendo libros que están rozando lo juvenil. No son tanto libros adultos, pero que es, yo creo que el paso ahí que nos queda por dar, que sean libros ya completamente adultos, ¿no? Pero bueno... Entonces, bueno, yo estaba convencidísima de firmar así, con esas iniciales, a ese Loren, que es Aránzazu Serrano Lorenzo, ¿no? Wow. Y me cogió mi editora y me dijo, no. O sea, pero sí me lo dijo, no, tú no vas a firmar así, tú vas a firmar con tu nombre. O sea, me dijo, tú no te has pasado 20 años de tu vida para que firmes con iniciales. Ostras. Y es verdad, y me abrió los ojos y dije, jo, y yo por una parte temía eso, que mucha gente no me leyera si firmaba como Aránzazu Serrano. Tenía un poco ese miedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi editora tenía tanta seguridad, claro. No sé, me inspiró tanto, ¿no? Que dije, venga, vale. Para adelante. Entonces firmé así como Aránzazu Serrano Lorenzo con mi segundo apellido, porque yo también quiero reivindicar a mi madre y mi familia materna, ¿no? Porque que también es igual de importante que mi padre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues firmé así con los dos apellidos, Aránzazu Serrano Lorenzo. Y bueno, pues ¿habré perdido lectores por esto? No lo sé. Algunos, seguro que sí. Alguno habrá pensado, pues no libro de fantasía escrito... Pero bueno, pues yo qué sé, pues afortunadamente el tiempo le ha dado la razón a mi editora, ¿sabes? Sí, hombre, has alcanzado y me ha hecho ver... Y luego las lectoras, sobre todo, me han hecho ver una cosa importantísima, que es que lo que yo no daba importancia, que era que me quitaba importancia a mí misma, ¿no? Yo pensaba, lo importante es el libro, yo no tengo importancia, pero sí lo tiene. Porque yo no me daba cuenta entonces, porque claro, yo no sabía que mi libro iba a tener esa proyección tan impresionante y ese recorrido tan enorme que ha tenido. Pero luego ha servido de precedente para otras chicas que venían detrás. Y luego otras lectoras, otras escritoras, mejor dicho, me han dado las gracias, ¿sabes? Y me han dicho, gracias por firmar con tu nombre, porque has sentado un precedente. Claro, ¿sabes? Es que has demostrado que una mujer podía escribir buena literatura épica, que era capaz de describir batallas y de escribir, entre comillas, como un hombre, y de que cualquier mujer puede estar a la altura de cualquier hombre. Claro, no, y es verdad que yo eso no me había dado cuenta yo de ese aspecto, ¿no? Pero que luego
pues haya habido chicas que me hayan dado las gracias por firmar con mi nombre, ¿no? Pues, jolín, pues como decías tú, que me admiren y que quieran ser como yo, pues, eso para mí, no sé, es que me abruma, sinceramente, porque no, yo es lo que te digo, que no me considero que haya hecho un mérito extraordinario, ¿no? Simplemente he hecho lo que quería hacer y lo que me gustaba hacer y lo que disfrutaba haciendo. No considero el mundo está agradecido con que tú hayas hecho eso. Pero mira, yo sí que es verdad que eso fue una elección, ¿eh? Siempre le agradezco muchísimo a mi editora, Emi Lope, que se pusiera firme y dijera, no, de seudónimo nada, con tu nombre. Ahí a tope con nombre y apellidos, los 2 apellidos, a por todo, claro que sí. Genial. Muy interesante. Y pues oye, ya sabemos un poco la historia de por qué Nenheim está así firmado, que yo creo que también mola. Y bueno, pues ahora te voy a pedir que me dejes una pregunta para la siguiente persona que viene invitada. A ver, ¿qué pregunto? ¿Te puedo dar alguna pista o puedes ir? Vale, no, ya se me ha ocurrido una cosa, mira, o sea, un poco en mi propia experiencia, ¿no? De lo que supone, el sacrificio que supone, que esto, claro, mucha gente no lo ve, todas las horas que inviertes en la escritura y te pierdes de tu vida, ¿no? En este caso de mi familia, que a mí me pesa, porque en escribir estos libros tan largos empleo muchísimo tiempo que dejo de estar con mi familia. Entonces, le preguntaría a la siguiente persona, ¿qué es lo que más ha sacrificado por escribir? Qué bueno. Yo creo que puede salir una respuesta muy interesante. Muy bien, pues tomo nota. Listo. Y a la siguiente persona yo le haré esta pregunta, a ver qué nos puede contar. Muy interesante. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Te doy muchas gracias por haber estado aquí. Espero haber pasado un rato ameno y que hayas estado a gusto. Sí, súper a gusto, muchísimas gracias. Ha sido muy divertido, de verdad. Lo he pasado muy bien. Un placer conectar contigo y estamos en contacto, cualquier cosilla. Y bueno, por supuesto también tenemos que agradecer a todas las personas que nos escucháis, que sois bastantes, y bueno, que espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en un nuevo episodio de Entrevistas Literarias.